Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de donde estén sintonizando. Bienvenido a su programa Familia Formadora de Personas. Es una bendición estar pudiendo compartir de nuevo con ustedes a través de este canal. Seguimos con nuestro taller de Biblia, seguimos avanzando poco a poco. Hoy vamos a hablar del Deuteronomio. Primero vamos a poner este programa en manos de nuestro Señor para que sea Él el que lo tome, lo lleve y lo ponga en el corazón de cada uno de los que están en sintonía de este programa. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea, Señor. Te damos gracias por todas las bendiciones que nos das y hoy queremos poner este programa en tus manos. Te pedimos el Espíritu Santo que se derrame en todo lo que estamos sintonizando este programa y podamos entender el mensaje que el Señor nos tiene preparado. Bendito y alabado sea por siempre. Amén. Bueno, bienvenidos hermanos de nuevo. Hoy vamos a hablar del Deuteronomio. Es el siguiente libro, el libro número 5 del Pentateuco de que hemos estado hablando a lo largo de estos programas. Hagamos un recuerdo un poco del programa anterior. En el programa anterior hablamos del libro de Números. Recuerden que en Números decíamos que era el camino hacia la tierra prometida. Y el libro de Números trataba de eso. Y el libro de Números se llamaba así porque comienza con un gran empadronamiento del pueblo en el desierto. Se recuerdan que hablamos de las tribus, como de las 12 tribus de Israel, y cómo se empadronaron para saber cuántos había, y van camino hacia la tierra prometida, y por eso viene el nombre de Números. Y hablábamos también de que el libro de Números no pretende narrar hechos históricos como tal, sino que transmitir, dar un mensaje. O sea, no lo podemos hablar como una secuencia, si bien tiene acontecimientos históricos, pero básicamente su principal función es transferir un mensaje. Y básicamente el libro de Números nos llama a la unidad que como Iglesia Católica debemos de tener. Y nos manda ciertas alertas y nos dice que a pesar de que nosotros formamos siempre parte de la Iglesia Católica, eventualmente siempre va a haber un conflicto, pero que no debemos perder la mirada de que nosotros estamos en la Iglesia Católica, no por los que servimos en la Iglesia, sino que por Dios, y que Dios es que Él lleva la rienda en todo momento. Entonces ese es como el mensaje principal de lo que nos quiere transmitir el libro de Números. Hoy vamos a continuar en el siguiente libro del Pentateuco, que es el número 5, que es el Deuteronomio. Y en el Deuteronomio es lo que vamos a tratar de desarrollar así. Hoy vamos a hacer varias lecturas para poder ir entendiendo de lo que nos habla el mensaje que nos va transmitiendo el libro del Deuteronomio. Bueno, el Deuteronomio básicamente quiere decir alianza para la vida. Eso es lo que nos quiere decir Deuteronomio, alianza para la vida. Y Deuteronomio, el mensaje principal es ese. Y la palabra Deuteronomio significa segunda ley. Fíjense qué interesante, Deuteronomio significa segunda ley. Entonces, en este libro básicamente se habla de una representación y una adaptación de la ley, pero con miras a la vida que va a tener el pueblo de Israel en esa tierra prometida. O sea que en este libro se va presentando la ley, pero ya van visualizando cómo se va a hacer esa ley, cómo se va a cumplir o cómo se va a hacer a través de esa ley, esa vida en la tierra prometida. Entonces acá se destaca que el pueblo de Dios está siempre en la posición de quien pretende convertirse a Dios y en vivir plenamente la alianza con Él para toda la vida. O sea que básicamente, para que nos ubiquemos, el Deuteronomio significa segunda ley y básicamente es la alianza para la vida. Entonces, como decimos, en este libro el pueblo de Dios va a descubrir o a desarrollar que siempre va a haber que convertirse hacia Dios y que tiene que vivir una alianza con Él eternamente. Y nosotros, como parte posterior de ese pueblo de Dios, pues tenemos que destacar que este libro nos enseña eso. Si lo queremos ver desde el punto de vista que lo podamos entender, se dan tres ideas centrales en este libro. O sea, hay tres ideas centrales en este libro, fíjense. La primera es que el pueblo de Israel va a vivir feliz y próspero en la tierra prometida
si es fiel a la alianza con Dios. Miren qué interesante. Hay una promesa de que serán felices, serán prósperos en esa tierra prometida hacia donde vienen, siempre y cuando la alianza con Dios la mantengan y sean fieles a eso. Segundo detalle, segunda idea central del libro es que si el pueblo es infiel, va a tener desgracias y al final acabará perdiendo la tierra prometida. Y tercer idea central de este libro es que enseña que el comportamiento fundamental del hombre para con Dios es el amor con todas las personas. O sea, ya nos están dando visorías de lo que es el amor, la ley del amor, lo que más adelante Jesús en la Nueva Alianza nos vino a dejar, que primordialmente el amor. Leamos un poco donde están contenidas estas tres ideas centrales del libro. Y podemos leer en Deuteronomio capítulo 5, versículo del 1 al 7. Deuteronomio capítulo 5, versículo del 1 al 7. Fíjense lo que dice la palabra del Dios. Moisés convocó a todo Israel y le dijo: escucha, Israel, las normas y los mandamientos que te enseño en este día. Ustedes los aprenderán y cuidarán de ponerlos en práctica. Aquí se vislumbra la primera parte. Nos está llamando en la lectura que escuchemos aquí a través de esas normas y esos mandamientos que Dios nos da. Nosotros como pueblo de Dios vamos a aprender a cuidarlos y lo vamos a aprender a ponerlos en práctica. Continuemos leyendo. Nuestra es la alianza que nos dio Yahvé nuestro Dios en el Horeb, pues la alianza no la tiene pactada con nuestros padres, sino va bien con nosotros que hoy estamos aquí todos vivos. Fíjense bien, la alianza no es con nuestros padres, no es sino que es con nosotros mismos. Eso nos está diciendo, cada quien tiene que hacer su propia alianza. Si lo hacemos más actual, no quiere decir que si mi abuela, si mi bisabuela, si mis papás eran católicos, nosotros automáticamente somos católicos. Necesitamos renovar y hacer esa alianza con Dios mismo. Continuemos leyendo. Pues su alianza no la tienen pactada con nuestros padres, decía la lectura. Yahvé nos habló cara a cara en el monte desde el medio del fuego. Entonces yo estaba entre Yahvé y ustedes y los tuve informados. Pues aquel fuego los mantenía a distancia y ustedes no subieron al monte. Estas fueron sus palabras. Yo soy Yahvé tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud. No tendrás otro Dios delante de mí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces aquí encontramos las tres ideas centrales. Dios nos llama a mantenernos unidos, a escuchar sus normas y sus mandamientos para ser felices. Dios nos dice que no seamos infieles porque nosotros mismos vamos a obtener, nos vamos a separar de Dios, y al separarnos de Dios pues vamos a ser infelices. Y Dios mismo nos dice que Él no es un Dios que va a estar siempre pendiente de nosotros y que nosotros lo que tenemos que hacer es buscarlo a Él eternamente. Entonces, esas tres ideas fundamentales las podemos destacar en esta lectura. Sigamos leyendo para ir aclarando un poco más este concepto. Recuerden, la idea es dejarle la semillita para que ustedes después vayan a leer, vayan a estudiar el libro del Deuteronomio y puedan encontrar, pero ya con una guía sobre qué trata este libro. Hagamos una segunda lectura en Deuteronomio capítulo 5 versículos del 8 al 10. Fíjense lo que nos dice la palabra del Señor. Deuteronomio capítulo 5 versículos del 8 al 10. Dice: no te harás ídolos, no te harás figura alguna de las cosas que hay arriba en el cielo o aquí debajo de la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Ante ellas no te hincarás ni le rendirás culto, porque yo, Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso que castigo la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian, pero mantengo mi favor por 1000 generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Destaquemos algunos aspectos de esta lectura y meditemos un poco en lo que Dios nos dice a través de ellas. Fíjense bien el mensaje. Hay que tener un poquito de discernimiento y el contexto de lo que se está desarrollando. Pero veamos básicamente de qué nos habla esta lectura que acabamos de hacer. Bueno, nos habla primero básicamente que Dios nos dice que no debemos de tener otro Dios delante de Él. O sea, Dios es Dios.
punto. No hay otro que se le compare, que esté a la par, que vamos. No, Dios es Dios. Entonces, básicamente, Dios nos dice que no debemos de tener otros dioses delante de Él. Segundo, ¿qué nos dice esta lectura? Nos dice, entendiendo esto, que no hay otro Dios más que Dios mismo, toma sentido la advertencia, no te harás ídolos. O sea, debemos entender eso. Número 3, las culturas de esa época, y aquí viene el contexto, las culturas de esa época usaban ídolos y que los hacían de la naturaleza, por ejemplo el becerro de oro, figuras de animales, el dios del mar, etc. Entonces podemos entender a qué se refiere Dios. Dios se refiere a que no lo vamos a suplantar. Dios se refiere a que no vamos a hacer otros ídolos donde suplantemos a Él. Si no interpretamos esta lectura en base a este contexto, podemos caer en interpretaciones personales o leer solo una parte y basar nuestra conclusión en esa parte. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso es que es bien importante el contexto sobre lo que se desarrollan las lecturas. Luego viene una advertencia y una promesa de Dios. Y fíjense lo que dice. Castiga a los que los odian, pero favorece a los que los aman. Entonces la decisión realmente es nuestra. Si adoro, si sigo a Dios, Él me va a amar eternamente. Él me ama siempre, pero yo voy a sentir ese amor de Dios. Pero si mi decisión es no vivir con Él, entonces eternamente voy a vivir alejado de Dios. Y eso es el castigo, básicamente es lo que más adelante vamos a conocer como el infierno. Pero sigamos leyendo. También en este libro se nos dice cómo debemos de comportarnos, cómo el hombre debe de comportarse ante Dios. Y eso nos lo destaca. Vamos a hacer una lectura para que veamos la profundidad de esto. En Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 9. Fíjense, Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 9. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. Escucha pues Israel y cuida de poner en práctica lo que ha de traerte felicidad y prosperidad en esta tierra que emana leche y miel, como lo prometió Yahvé, Dios de tus padres. Escucha Israel, Yahvé nuestro Dios es Yahvé único, y tú amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón los mandamientos que yo te entrego hoy. Repítelos a tus hijos. Habla de ellos tanto en casa como cuando estés de viaje, cuando te acuestes y cuando te levantes. Grábalos en tu mano como una señal y póntelos en la frente como tu distintivo. Escríbelo en los postes de tu puerta y en las entradas de las ciudades. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué destacamos de esta lectura? Bueno, Moisés les aconseja al pueblo que si practican lo que Yahvé les dice, les va a traer felicidad y prosperidad. Y de nuevo, estar con Dios nos trae felicidad y prosperidad. ¿Qué más nos habla? Nos habla de lo que nos dijo Jesús siglos después. ¿Se recuerdan? Siglos después en el Nuevo Testamento encontramos donde Jesús nos dice: amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Bueno, en este libro del Deuteronomio se encuentra eso que nos dijo Jesús, que ya venía dado por Yahvé. Nos habla de transmitirles y enseñarles a nuestros hijos los mandamientos. Miren la importancia de nosotros como padres para con nuestros hijos. Nos habla de que debemos de transmitir, nos habla de que debemos de enseñarle a nuestros hijos esos mandamientos para que sean felices. También nos habla de que cada uno debemos tener grabado en nuestro corazón estos mandamientos, y esto se hace cumplimiento o tiene plenitud en nosotros los católicos a través del bautizo. Y eso viene ya con la nueva alianza que se hace Jesús con nosotros, que es donde dice que va a poner en nuestro corazón el Espíritu Santo. Y aquí en esta lectura habla de que cada uno debemos de tener grabado en nuestros corazones estos mandamientos. O sea, por eso es que Jesús nos habla. No es solo por cumplir la ley, sino que por entregar amor a través de ese cumplimiento de la ley. Después, ¿qué pasa? Después este libro nos va explicando lo que significa vivir el amor de Yahvé en todas las circunstancias de la vida, llámese personales, llámese sociales, llámese políticas, llámese religiosas. En todos aspectos está Dios y nos enseña cómo vivirlo a través de Él. Todo esto se presenta por medio de leyes, donde se procura enseñar al hombre cómo vivir una relación con Dios, con Yahvé, cómo vivir una relación con las autoridades del pueblo,
cómo vivir esa relación con todos los hombres y cómo vivir esa relación con la naturaleza. En este libro encontramos esa sabiduría. Entonces, lo importante básicamente, ¿qué es? Bueno, que todo el libro nos transmite un proyecto de una nueva sociedad. ¿En qué está basada esta nueva sociedad? En la fraternidad de los hombres y en la participación de lo que Dios quiere de todos. Fíjense, este libro nos transmite un proyecto que cómo debería ser nuestra sociedad. Bueno, tiene que estar basada en que los hombres debemos ser fraternos, somos hermanos, y en dejar que Dios esté incluido en esa sociedad para que nos arrope a todos. Por eso es que nosotros nos decimos que somos hermanos, todos hijos de Dios. Destaquemos algo en otra lectura, en Deuteronomio capítulo 1, versículos del 29 al 31. Fíjense, Deuteronomio capítulo 1, versículos del 29 al 31. Dice: entonces yo les dije, no teman ni tengan miedo de ellos. Yahvé nuestro Dios, que los conduce a ustedes, peleará por ustedes como ya lo hizo en Egipto y en el desierto. ¿Han visto cómo los llevó durante todo el camino? Como un padre lleva a su hijo hasta que llegamos a este lugar. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué notamos acá? Que Yahvé es llamado Padre y los miembros del pueblo hermanos entre sí. Entonces, la vocación del pueblo de Dios es la fraternidad que estamos hablando, la hermandad y la participación que nosotros conocemos hoy en nuestra época como el servicio. Fraternidad y servicio. Miren desde dónde vienen los conceptos que a veces nosotros no descubrimos en la riqueza de nuestra Iglesia Católica. Finalmente, hay una lectura que yo les invito a ustedes que la lean despacio en su casa, que la mediten y que la puedan hablar entre todos para sacar conclusiones. Solo se las voy a leer y se las voy a dejar, fíjense. En Deuteronomio, capítulo 8, versículos del 2 al 5. Deuteronomio, capítulo 8, versículos del 2 al 5. Dice: acuérdate del camino que Yahvé tu Dios te hizo recorrer en el desierto por espacio de 40 años. Te hizo pasar necesidad para probarte y conocer lo que había en tu corazón, si ibas o no a guardar sus mandamientos. Te hizo pasar necesidad, te hizo pasar hambre y luego te dio de comer maná que ni tú ni tus padres habían conocido. Quería enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino que todo lo que sale de la boca de Dios es vida para el hombre. Ni tu vestido se ha gastado, ni tu pie se ha lastimado a lo largo de esos 40 años. Comprende pues que del mismo modo que un padre educa a su hijo, así Yahvé te ha educado a ti. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta lectura es muy bonita. Recuerden, Deuteronomio capítulo 8, versículos de 2 a 5. Aquí podemos encontrar a veces respuestas que a veces nosotros en esta época no logramos entender. Pero básicamente nos dice que Dios nos lleva a recorrer estos caminos, ciertas situaciones para fortalecernos en la fe. Porque al final de cuentas lo que a Dios les interese es que nosotros trascendamos a una vida eterna para poder estar con ellos. Porque el mismo Jesús nos promete más adelante el que Él va a tener una casa donde van a haber muchas habitaciones, donde nos va a esperar a nosotros, siempre y cuando nosotros aceptemos, le creamos a Dios y seamos fieles a esa alianza. Así que nos vamos a quedar aquí. Meditemos un poco sobre este libro del Deuteronomio y en el programa siguiente vamos a empezar a hablar de los libros históricos y vamos a hacer una reseña de qué tratan los libros históricos para seguir avanzando en este taller de Biblia. Agradecemos de nuevo su sintonía, le damos gracias a Dios que nos permita estar compartiendo con ustedes y como siempre nos despedimos con esta linda ejaculatoria que vio a Jesús, María y José para siempre en nuestros corazones. Muchas bendiciones, hermanos.